Dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero aquí viene el gran paréntesis que nosotros tenemos que tomar en serio en nuestras vidas. Pero sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta hora? Dios nos está queriendo decir: yo sé el arduo trabajo que estás haciendo. Sé que quieres obedecerme. Sé que te estás congregando. Sé que estás buscando. Sé que estás orando. Sé que estás haciendo muchas cosas que sí me agradan ciertamente. Pero hay una cosa que muchas veces se nos olvida, y es que nosotros tenemos que acordarnos siempre de ese primer día, de ese primer amor, de esas primeras obras que nosotros hacíamos cuando conocimos al Señor. No nos podemos nunca olvidar de ese encuentro que nosotros tuvimos con Dios. Y el Señor tocaba fuertemente mi corazón y me decía: han dejado muchas cosas por hacer otras. Sin embargo, pueden hacer esas otras cosas, pero sin dejar de hacer lo principal. Y lo principal es mantenernos en el amor de Dios. Lo principal es manteniéndonos haciendo las primeras obras. Fíjese como el Señor dice: recuerda de dónde has caído. El estar en el primer amor es un lugar de altura, es un lugar de privilegio. El estar en el primer amor es un lugar que Dios lo considera un lugar alto, un lugar, como dice la palabra, que nos hace estar ahí en reposo. Es un lugar alto en su presencia. Pero cuando nosotros nos alejamos del primer amor, es como haber caído. Él está diciendo: recuerda, por tanto, de dónde te has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Hoy Dios nos está llamando a volver al principio, a volver a la prioridad, a volver a las cosas que son verdaderamente principales, que son las más importantes en nuestra vida. Porque si no, dice la palabra, que entonces Él vendrá y quitará el candelabro de su lugar. ¿Qué es el candelabro? Es la luz, es la vida, es a Cristo. Yo no creo que ninguno de nosotros queramos que Dios quite de nosotros la luz que Él nos ha dado. Que yo no creo que nosotros queramos en ningún momento que Dios nos quite a Cristo, que Dios nos quite el privilegio que Él nos ha dado. Que Dios diga: espérate, yo te di la luz, te di a Cristo, te di la vida, te di todo, y lo has dejado por hacer cosas. Lo has dejado por seguir reglas humanas, lo has dejado por simplemente enfocarte en otras cosas porque ya no te es suficiente lo del principio. Dios nos está queriendo decir aquí en esta hora que para nosotros debería ser más que suficiente permanecer en el primer amor, permanecer en la pasión, permanecer en la compasión, permanecer en el fuego, permanecer en la presencia. ¿Qué hacíamos al principio cuando Dios el Padre nos trajo a Cristo y conocimos al Señor? Orábamos con fervor, orábamos con pasión, le decíamos: santifícame, purifícame, renuévame, haz algo nuevo en mí. Señor amado, haz tu obra completa en mi vida desde adentro, Señor, hasta afuera. Pero entonces, al paso del tiempo, sin darnos cuenta, ¿qué es lo que comenzó a suceder? Muchas veces comenzaba uno a desviarse, a enfocarse en otras cosas y a decir: bueno, ya estoy orando, ya voy a la iglesia, ya me estoy congregando, ya no siento que estoy luchando con las mismas cosas, por tanto, ya no tengo que orar con la misma fervor, ya no tengo que hacer las cosas de la misma manera como las hacía al principio, porque Dios me ama y si Él me ha dado esta libertad es para que yo la disfrute. Ahí estamos completamente erróneos. Si el Señor nos ha dado una libertad, dice la palabra que no la usemos para hacer el mal. Dice la palabra que nosotros tenemos que aprovechar la libertad, la vida, la luz que el Señor nos dio para nosotros hacer la voluntad de Él, para nosotros acercarnos cada día más a Él. Pero desafortunadamente Dios analizó y vio de entre todas las iglesias, entre todo el pueblo del Señor, gente que se habían apartado completamente del primer amor. Fíjese que Él dice: yo veo tu arduo trabajo, yo veo tu perseverancia, yo veo que sufres por causa de mí, de mi reino y de aquellos que dicen que hacen las cosas en mi nombre, pero que ya los probaste y que verdaderamente no están haciendo las cosas en mi nombre.
Has estado mirando y dándote cuenta de quiénes son falsos. Has hecho todo lo posible por no desanimarte, pero el pero de Dios es muy importante. Cuando hay un pero en la Biblia, cuando hay un pero en la palabra, cuando hay un sin embargo, cuando hay una pausa de parte del Señor, nosotros no podemos obviarla. Nosotros no podemos simplemente ignorar ese pero, porque ese pero es el que está diciendo, estás haciendo muchas cosas, pero ninguna de ellas te están acercando a mí. Ninguna de ellas te tienen en el lugar donde yo quiero que tú estés. Porque donde yo quiero que tú estés es en el primer amor. Donde yo quiero que te estés es en las primeras obras. Donde yo quiero que estés es orando con compasión, yendo a que ores por los enfermos, vistiendo al que está desnudo, dándole comida al que está hambriento, ayudando al que está necesitado, que vayas y prediques la palabra, que vayas con ese fervor, con ese denuedo, con esa pasión, y que hagas lo que hacías al principio, que te congregues con esa pasión, que estabas buscando desesperado la presencia de Dios. Alguien que nunca ha tenido esa experiencia porque nunca verdaderamente se ha encontrado con el amor y con la presencia de Dios. Porque toda persona que verdaderamente se ha arrepentido, ha recibido a Cristo en su corazón y ha tenido una experiencia con el Señor en ese principio de su vida, en ese principio de ese toque sobrenatural, ese daba lo que fuera por estar en todos los servicios, en todo evangelismo, en todo ayuno, en todo tiempo de oración, en toda vigilia, en todo lugar donde se le decía, ven, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este momento. Ahí estaba esa persona y decía, es que esto es algo nuevo, es que yo estoy bebiendo, es que yo estoy comiendo algo que antes yo no comía, es que mis ojos están siendo abiertos, es que es esto que me está quemando, ¿qué es esto que está provocando cambios dentro de mí? Pero cuando nosotros nos alejamos sin querer de ese primer amor y de esa compasión y de esa primera obra, comienza un enfriamiento, comienza algo como a querer acomodarse. Y ya entonces, desafortunadamente, Dios comienza a ver y a decir, ¿por qué dejaste de querer ser transformado? ¿Por qué ya dejaste de querer buscarme? ¿Por qué ya dejaste de querer simple y llanamente estar en mi presencia? Y eso es lo que Dios está diciendo. No importa cuánto nosotros estemos haciendo para Dios, lo que importa es que nosotros permanezcamos es en el primer amor. Muchos, como dice aquí, hemos estado perseverando y congregándonos, orando, ayudando, ayunando, intercediendo, procurando seguir adquiriendo conocimiento, caminando en santidad, trabajando para el Señor, su obra y su reino. Pero sin querer ha llegado momentos en que Dios ha tenido que llamarnos la atención, porque con todas esas cosas que se han estado haciendo, sin querer darnos cuenta, y hemos olvidado lo principal, y es el amor hacia Dios. Es el amor hacia el Señor y el hacer lo que verdaderamente a Él le agrada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios está diciendo, no dejes de hacer lo que estás haciendo, pero ¿qué pasa? Vuelve al primer amor, vuelve a buscarme a mí, vuelve a apasionarte por mí. No enfoques tu mirada en otras cosas, sino que vuelve a apasionarte en mí, que soy tu Padre, tu Señor, tu amado, tu amigo, tu respaldo, tu refugio, tu fortaleza. Él está diciendo, ven a mí, porque yo tengo ese amor que a ti te hace falta, ese vacío que tienes, que estás queriendo llenarlo con servicio y con otras cosas, y queriendo obedecer y hacer muchas cosas en tu fuerza. Nadie lo va a poder llenar, solo yo en mi presencia, volviendo al primer amor, acordándote de lo que yo hice por ti. En otra traducción, ahí mismo en la traducción en lenguaje actual, Apocalipsis 2:4 dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Qué triste es que el Señor tenga que venir a nosotros sirviendo en la iglesia, siendo líderes o pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, que sanan enfermos, que intercede, que echa fuera demonios, y que de repente el Señor se nos aparezca y nos dice, espérate, pero nada de eso me está demostrando de que me amas, porque ya no me estás amando como al principio. Te has enfocado en hacer en vez de estar conmigo. Y eso es lo que el Señor dijo un día cuando todos se le presentaran delante y dijeran, Señor, Señor, en tu nombre hice tantas cosas, pero Él le dijo, apártate de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Dios en esta hora? Volvamos al primer amor, volvamos a las primeras obras. ¿Qué pasó cuando le entregamos la vida a Cristo?
cuando sentimos su salvación. Analiza ahí donde usted está. Yo quiero que usted analice, que usted se conecte en esta hora con la palabra. Es muy necesario que nosotros nos conectemos y no que simplemente porque hemos escuchado esta palabra en otras ocasiones, creamos que hoy el Señor nos las va a revelar de una manera diferente. Creamos que hoy la palabra va a llegar a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestro espíritu, que va a tocar nuestra alma, que va a tocar nuestra mente, que va a tocar nuestras entrañas y que va a remover todo entenebrecimiento que el enemigo ha querido traer a la mente, al corazón, y va a hacer que toda dureza se remueva de una vez y para siempre. Así que en esta hora yo lo que le pido es conectémonos, alineémonos en este momento verdaderamente a la palabra, porque el Espíritu Santo de Dios ciertamente está en este momento tan interesado en revelarnos lo que está en el corazón del Padre y lo que está en el corazón del Hijo, porque Él bien lo dijo, que cuando Él viniera nos iba a enseñar todas las cosas. Él iba a hablar todo lo que el Padre le dijera que hablara e iba a revelar todo lo que ya estaba escrito. Así que nosotros en este momento tenemos que tomar la oportunidad que el Señor nos está dando, que dice, recordémonos cuando le entregamos la vida a Cristo y cuando sentimos su salvación, cuando sentimos su sanidad, cuando sentimos su paz, cuando sentimos su gozo, el cambio que su reino trajo a nuestra vida y el poder que sentimos cuando Él nos llenó con su Santo Espíritu. ¿Cómo nos sentimos en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo se llenó tu vida? ¿Qué fue lo que te transformó? Puedes remontarte a ese momento en esta hora. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y recordar ese día. No importa si ya ha sido varios años, 20, 30, no sé cuántos años ya que conozcas al Señor, 15, 10, 5, un año, no importa, acuérdate. Porque si en la palabra Dios está diciendo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, es porque en cualquier etapa de nuestra vida, sin querer, nosotros nos hemos distraído tanto que sin querer nos hemos desenfocado de lo verdadero y de lo principal. Nosotros, ¿qué hacíamos? Al principio le predicábamos a todos. Queríamos que todos conocieran al Señor. Invitábamos a personas nuevas a congregarse. Orábamos no solo porque debíamos orar, sino porque queríamos encontrarnos con el Señor, porque queríamos habitar con Él, porque queríamos estar en su presencia, porque queríamos una experiencia más con su gloria, porque queríamos ser transformados, porque para que Él nos limpiara, para que Él nos perdonara. Teníamos tanta pasión que se nos veía aún en el rostro. Si alguien nos ve a nosotros hoy, si alguien te ve a ti hoy, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver el amor, va a ver la gloria, va a ver el poder, va a ver la pasión, va a ver la compasión, va a ver el hambre, va a ver la sed, va a ver el gozo, va a ver la alegría, va a ver ese fuego, ese anhelo de transformación, ese anhelo de predicarle a otro. ¿O qué es lo que va a ver? Va a ver un rostro triste, va a ver un rostro depresivo, va a ver a alguien que los problemas simplemente lo están ahogando, va a ver a alguien que dice solo, ay, estoy cansado, estoy agotado. No. El primer amor impide que nosotros estemos en una condición deplorable, sino que nosotros estemos en una condición constante, diciendo, no importa cómo esté, no importa lo que esté pasando, como decía Bakú, yo me seguiré gozando, me seguiré deleitando en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que están viendo la gente hoy cuando nos miran? Alguien cansado, alguien que dice, he recorrido, he hecho mucho, ya estoy, ya que no aguanto más. O están viendo a alguien como el primer día. O están viendo a alguien que dice, donde quiera que vaya, está predicando, está dando testimonio, está hablando del poder de Dios. Yo no sé en la condición en la que tú te encuentras, pero Dios sí sabe tu condición y conoce mi condición. Dios sí sabe el por qué está trayendo Él a nosotros esta palabra en este momento. Y lo que Él prácticamente nos está queriendo decir es, yo no te quiero ver en la condición en la que estás. Yo te quiero ver en esa condición en la que cuando yo te permití conocer a Cristo, tu vida cambió, tus ojos brillaron, tu corazón comenzó a latir, la presencia mía te llenaba y te volvía a llenar y me anhelabas tanto que cada vez que solo cerraba tus ojos y levantaba la mano, mi presencia llegaba ahí y te inundaba y te llenaba y te llené del Espíritu y empezaste a hablar en lengua. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cuántas lenguas nuevas en el Espíritu ya estás hablando? Quizás aún algunos hasta la primera lengua que el Espíritu Santo le regaló ya perdió. ¿Por qué? Porque sin querer ha perdido el primer amor. Te enfocaste en los hombres, te enfocaste en las fallas, te enfocaste en simplemente cosas de hombre, en protocolos. No, suelta todo eso para que vuelvas al primer amor, para que vuelvas a la primera obra, para que vuelvas a apasionarte por la presencia de Dios. ¿Qué ha estado sucediendo? El paso del tiempo ha hecho que algunos se pierda la pasión. Y entonces se ha convertido todo en una agenda, en una rutina, en algo que simplemente hay que hacer
Yo no creo que Dios quiera en ningún momento que nosotros hagamos algo simplemente porque sintamos que hay que hacerlo, sino porque queramos hacerlo. Hay una diferencia. El Señor, cuando dice vuelve al primer amor, Él lo que quiere es que nosotros entonces hagamos y volvamos a hacer las cosas, no por una agenda, no por una rutina, sino porque verdaderamente nosotros lo queramos hacer. Yo siento la presencia de Dios aquí en esta hora, en este momento. Puedo sentir el amor de mi Rey, puedo sentir su abrazo, puedo sentir su gloria, la presencia del Espíritu Santo, porque cuando nosotros volvemos a esas cosas simples, a esas cosas que para muchos parecen simples, ¿sabe qué es lo que pasa hoy? Hoy ya muchos quieren escuchar a predicadores que vengan con aritmética, con teología, con un montón de cosas que simplemente lo que hacen es que parece que dejan a las personas en un wow, que parece que dejan a la persona, ¿y de dónde sacó tanto conocimiento? ¿De dónde sacó tantas cosas? Pero perdieron la esencia, perdieron el espíritu, perdieron el primer amor, dejan a las personas, por un momento dejan a las personas con los ojos abiertos, pero cuando las personas salen de ese lugar se quedaron completamente vacíos porque no pudieron tener un encuentro con la presencia de Dios, porque para tener un encuentro con la presencia de Dios hay que estar en el primer amor y procurar llevar a las personas a ese primer amor, no importa cuántos años pasen, no importa nosotros para que el Señor regrese por su iglesia sin mancha y sin arruga. Él va a regresar por una iglesia que lo ame. Él va a regresar por una novia que está desesperada por él. Él va a regresar por una novia que, aunque lo haya perdido, como decía, Cantar de los Cantares, la mujer a la amada decía, he perdido a mi amado, dime dónde se encuentra, búscamelo, dímelo, si tú lo hallas, si tú lo encuentras, dile que yo lo estoy buscando, dile que yo lo estoy necesitando, dile que yo no puedo estar sin él, dile que yo quiero vivir completamente en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El Señor quiere que nosotros, aunque lo hayamos perdido, nosotros volvamos a él y volvamos y lo busquemos donde quiera que esté, lo busquemos bajo la piedra, lo busquemos en la palabra, lo busquemos en la intimidad, lo busquemos en la rodilla, lo busquemos, no importa donde nosotros tengamos que buscar al Señor, Él lo que quiere es que volvamos a ese primer amor. Aleluya, santo es el Señor. Ya nosotros, Dios, tenemos que darnos cuenta que Dios condena que estemos procurando tanto, pero que verdaderamente hayamos dejado la pasión por Él y por seguir siendo transformados por su gloria. Dios condena que nosotros estemos constantemente queriendo hacer tantas cosas, que nos vean que hacemos cosas, que nos vean que oramos, que intercedemos, que ayunamos, que nos vean que diezmamos, que servimos, que vamos al templo. Y Él lo que quiere es que nosotros no nos olvidemos de la pasión por Él y de seguir siendo transformados por su gloria, por la manifestación de su presencia. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Por qué? Por dejarnos ver. Por aparentar, estamos olvidando que Dios quiere seguirnos transformando. Hay muchas personas que han llegado a un punto que dicen, no, yo no puedo perder mi posición, yo no puedo perder este cargo que yo tengo en la iglesia, yo soy el jefe de los servidores, yo soy el líder, yo soy yo soy el otro, y llega un momento en que ya no se pueden humillar, llega un momento en que ya no se pueden arrodillar, llega un momento en que ya no pueden escuchar prédicas de alguien más. Llega un momento en que simple y llanamente dicen, no, yo soy la última Coca-Cola en el desierto, yo soy lo que todo el mundo necesita, y pasando tanto problema, con necesidad de seguir siendo transformado, con necesidad de seguir siendo cambiado, simple y llanamente dicen, no, yo no me puedo humillar, y simple y llanamente su posición delante de los hombres lo alejó completamente del primer amor, la alejó completamente de seguir siendo transformado. El Señor lo que quiere es que sigamos siendo transformados, que no importa el título de hombre, no importa el llamado que Dios nos haya hecho, lo importante es que Dios dice, no pierdas el primer amor, no pierdas la pasión, no pierdas la compasión, no pierdas el anhelo, no pierdas el deseo por estar en mi presencia. Hoy en día el objetivo de muchos, cuando escuchan la palabra que dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios está pereciendo, en vez de querer buscar más la presencia de Dios, lo que quieren es aprender más de la palabra, de institutos bíblicos, querer alcanzar diploma, que teología, que hermenéutica, que licenciatura, etcétera, 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 y nombres que yo ni siquiera puedo pronunciar ya en estas alturas. Hay muchas personas que nos hemos olvidado en momentos cuando la palabra dice
que por falta de conocimiento el pueblo perece. Lo que Dios está queriendo decir, por falta de estar buscándome y conociéndome a mí, por falta de estar en el primer amor, por falta de querer, de no estar queriendo ser transformados. Dice la palabra que Dios dice, deja que yo cambie tus pensamientos, renueva tu entendimiento para que puedas entender cuál es mi voluntad buena, agradable y perfecta. Pero eso no se logra con hermética, eso no se logra con teología, eso no se logra con licenciatura ni con diploma. No estoy diciendo que si tú eres espiritual y tú puedes soportar y aguantar ir a una universidad y tener diploma y mantenerte en el espíritu, pues gloria a Dios, hágalo. Pero aquellos que simplemente no están fuertes en el espíritu y se meten a todas esas cosas, matan el espíritu y traen una letra que lo que hace es destruirlo y traer religión y traer todo tipo de cabeza grande. Todo es cabeza grande, conocimiento, letra que no puede manifestar absolutamente más nada. Y Dios está diciendo, eso no es lo que yo quiero. Nosotros no nos hemos percatado muchas veces que todas esas cosas no nos acercan más a Dios, sino que nos alejan, porque traen muerte espiritual, traen religión, son pura letra y conocimiento muchas veces innecesario, porque el conocerlo a Él es estar en su presencia. El conocer a Dios es leer lo que ya está escrito en la palabra. El conocer a Dios es ser guiado por el Espíritu Santo. El conocer a Dios es día a día seguir descubriendo los secretos que Dios tiene para nosotros y la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Así que lo que el Señor nos está queriendo decir en esta hora es, no te enfoques en lo que el hombre hoy te dice que es conocerme a mí. Enfócate en lo que yo te estoy diciendo que es conocerme a mí. Enfoquémonos en lo que Dios está diciendo que es estar en su presencia y en su amor verdaderamente. Segunda de Corintios 3:6 dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, escuche, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo no sé cuántos le ha pasado o les pasaba en el pasado que leían y leían y leían, pero no tenían el Espíritu Santo y no entendían nada. Pero cuando el Espíritu Santo vino y te llenó de su presencia y estabas con esa hambre, con esa sed de conocerlo, le decías buenos días Espíritu Santo, te leías el libro de Benny Hinn, de adelante hacia atrás, detrás hacia adelante, estableciste una relación poderosa y sobrenatural con el Espíritu Santo y luego una vez que ya alcanzaste un nivel, hiciste y dijiste, espérate, yo necesito más. Yo necesito más conocimiento, yo necesito más, yo quiero, y entonces, en vez de buscar más en la presencia, sin querer te comenzaste a llenar de letras, y eso mató, sin querer, muchas cosas del Espíritu. No quiero ofender a nadie con esta palabra, estoy hablando algo que el Espíritu Santo de Dios me dio a través de buscarlo en oración en su presencia, así que esta palabra de hoy no es con el objetivo de ofender absolutamente a nadie. Juan capítulo 5 del 39 al 40 dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y ciertamente son ellas las que dan testimonio acerca de mí. Pero sin embargo, escucha, otro pero, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El Señor prácticamente nos está diciendo, escudriñen la escritura de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, porque en ellas creen que está la vida eterna, pero yo soy la vida eterna. Yo soy la palabra. Yo soy la letra y no me buscan a mí, no quieren mi presencia, están detrás del conocimiento, están detrás de títulos, están detrás de decir yo sé, yo conozco, me sé el Apocalipsis, me sé de Génesis, Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, hasta los libros que ni siquiera menciona la Biblia, que están en los 400 años donde decían que Dios había callado, Dios no se cayó, Dios siguió hablando lo que no pusieron esos libros ahí en la Biblia. Pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Pero el Señor lo que prácticamente está diciendo, búscame a mí. Yo soy todo lo que tú necesitas. No pierdas tu primer amor. Yo soy la letra. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy la vida. Yo soy el pan. Yo soy la fuente de agua que brota en tu interior, porque Él ya nos ha dado su Santo Espíritu. Gálatas 3:3 dice, tan torpes son, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Oh, Sharama Kenda la base. Imagínense, cuando Dios nos comienza a hablar y nos dice, pero cuando tú te convertiste porque alguien te dio un mensaje teológico, porque alguien te agarró
y te habló de adelante para atrás, de atrás para adelante, te llenó de conocimiento que tú no sabías ni tan siquiera ni de qué de lo que te estaban hablando? ¿O fue porque tuviste un encuentro con Dios? Porque alguien te habló, pero lleno de poder, porque alguien te habló. Y cuántas personas quizás llegaron a tu vida antes de tú entregarle la vida a Cristo y te hablaron, te predicaron, te fueron allí, hablaron y tú no les hiciste caso. Me llegaron con uno espiritual, con un loco, con un arrebatado, con uno lleno de amor, con uno lleno de pasión, con uno lleno de fuego, con uno que aunque ya había recibido al Señor hacía tiempo, había tenido un encuentro sobrenatural, había ido a un encuentro, a un retiro, donde el Espíritu Santo lo sacudió, donde demonios salieron de su vida, donde el poder de Dios lo transformó y me predicó, y en unos 5 minutos yo estaba convencida de que yo quería verdaderamente a Cristo en mi corazón. Yo dije, verdaderamente, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque un loco arrebatado, uno de esos que dice, espérate, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, porque es vida, porque es lo que me transformó, lo que me cambió, lo que me liberó, lo que me dio todo lo que yo necesito. Yo tengo que seguirlo predicando de esa misma manera. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy nos queremos volver sofisticados. Hoy queremos ponerse una corbata, ponerse un traje, ponerse un super vestido y caminar como que estamos caminando arriba de las nubes. Bajémonos de la altura, que no nos dé mareo, porque si la altura nos da mareo, el Señor enseguida nos dice, mira de dónde caíste, porque cuando caemos del primer amor, verdaderamente que nos caímos verdaderamente. Así que no importa en el lugar que nosotros creamos que estamos por ir para allá arriba delante de los hombres, porque lo que importa es en el lugar donde nosotros nos encontramos delante del Señor. Así que sacudámonos de todo aquello que ha estado impidiendo que manifestemos la gloria, el amor y la presencia del Señor. Les pido en esta hora, amado, que nosotros en este momento digamos, Dios mío, ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está eso que me hacía buscarte mañana, tarde y noche? Que yo no podía dormir, que yo no podía, Señor, estar en ningún lugar, ni en la tienda, ni en el carro, ni caminarle por el lado a una persona sin hablarle, sin predicarle y sin decirle, Cristo viene pronto, el Señor te ama, Él te bendice, Él tiene sanidad para tu vida, Él tiene poder, Él tiene gloria. Mira lo que hizo por mí, que también lo puede hacer por ti, porque Él lo hemos dejado de hacer. Eso es lo que el Señor en esta hora quiere, que nosotros volvamos al principio. Nosotros no debemos cambiar lo espiritual y lo sobrenatural por las cosas humanas y naturales, por métodos de hombre para sentirse uno por encima de otro. Cuando Dios nos permitió conocerle, no fue por letras. Verdaderamente las letras matan, el espíritu es el que vivifica, sino porque su presencia nos cautivó, porque su amor fue revelado a nosotros, porque el anhelo y el deseo de hacer su voluntad llenó nuestro corazón. Y estábamos como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, que sin importar lo que nadie dijera de ellos ni lo que les hicieran, ellos seguían hablando sin temor y con denuedo. ¿Cuántos Pedro, Pablo, Silas, Bernabé, cuántos de los apóstoles en este tiempo tenemos que levantarnos? ¿Usted se cree que ya ese legado quedó allí? No. Ese legado no quedó allí, ese legado está siendo pasado de generación en generación. Está buscando como el espíritu de Elías en quien posarse y comenzar a manifestarse, en quien posarse para que sus sombras sean enfermos, en quien posarse para que haya gente atrevida que simplemente le diga, espérate, quizás no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, sale de aquí, de ese lugar, de esa condición. Pero para poder hacer eso hay que estar en el primer amor. Porque de nada nos vale nosotros hacerlo solo por un conocimiento y porque decir, tengo un don. Y simplemente voy a hacer, esto lo voy a hacer porque el Señor dijo que el que cree las cosas que yo hago, que yo hice, las hará también y aún mayores. Eso es parte de las promesas del Señor. Pero de nada importa que hagamos eso si hemos perdido el primer amor. Veamos el primer discurso de Pedro cuando recibió al Espíritu Santo. La Biblia, en Hechos capítulo 2, del 14 al 47, habla de que Pedro, si ustedes luego lo pueden leer ahí en casa, dice que Pedro agarró y que lleno del Espíritu Santo, cuando la gente comenzaba a decir, espérate, estos están borrachos, después de que el Espíritu Santo los había llenado, él empezó a decir, espérate, estos están borrachos. ¿Qué es lo que les está sucediendo? Que los oímos hablar en nuestras lenguas, tenían fuego sobre de ellos, estaban hablando en lenguas que las personas no entendían. Y de repente dice la palabra que Pedro lleno de denuedo, Pedro lleno de poder, Pedro lleno de la gloria se levantó, se paró en ese momento, comenzó a predicar, comenzó a hablar de Cristo, les comenzó a decir, ustedes lo crucificaron, ustedes hicieron esto, pero él ciertamente vino y a causa de él nosotros hemos sido perdonados. Y la gente comenzaron a escuchar con tanto denuedo la prédica de Pedro que comenzaron a decir, ¿qué tenemos que hacer?
Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense y serán perdonados sus pecados. ¿Cuántos de nosotros hoy en día le estamos diciendo a la gente, mira, el Señor ya pagó por nosotros para darnos salvación? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Solo tienes que pedirle perdón, solo tienes que arrepentirte, solo tienes que bautizarte. No, hoy lo que estamos es promoviendo gente. Mira, vamos a tal iglesia, vamos a tal lugar, vamos aquí, vamos a tal, tal persona va a predicar, tal persona va a ministrar, y nos hemos olvidado de decir aquel que está en nosotros, que es el que tiene el poder para transformarlo. Usted y yo tenemos lo suficiente para poderle hablar a las personas y decirle, el Cristo que vive en mí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se pierde sin querer el primer amor? Nos olvidamos de que Él está en nosotros y que nosotros somos los que podemos predicarle a otras personas y decirle, esto es lo que yo quiero y lo que el Señor quiere que tú tengas en tu vida. Así que nosotros hoy tenemos que volver a enfocarnos. Esa prédica, Pedro siguió predicando. Dice que su primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Más de 3,000 personas, ¿qué es lo que hicieron? Se convirtieron, se bautizaron y ese día aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y comenzaron a ser transformadas sus vidas. Nosotros debemos volver al hambre, pero por la presencia de Dios, por su palabra revelada a nuestro corazón, por ir a orar por los enfermos, por ayudar al que verdaderamente necesita y que forma parte del cuerpo de Cristo. Nosotros muchas veces estamos mirando cómo hay muchas necesidades allá afuera y nos estamos olvidando en ocasiones que en nuestra misma congregación, en nuestra misma iglesia, hay personas con muchas necesidades. Nadie ha dicho que quitemos la mirada de aquellos pobres, pero Jesús en una ocasión dijo, pobres siempre van a haber, pero a mí no me van a tener siempre aquí, sino que Él iba de regreso al Padre. Es lo que le estaba diciendo, atiendan también a sus hermanos en la fe, sin dejar de ayudar a los demás. Mira lo que dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Y en Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Sé que en ocasiones hay muchos en las mismas congregaciones, en los mismos lugares donde hemos ido, que dicen ser cristianos, que nos han quedado mal. Pero si verdaderamente Dios nos pone el sentir en nosotros de poder ayudar a alguien, una de las personas principales que debemos de ayudar y debemos de volver a hacerlo es aquellos que están en la familia de la fe. Muchas veces queremos ayudar a otros que están afuera y esos otros ni aman a Dios, ni buscan a Dios, ni quieren de Dios y se convierten desafortunadamente en esos devoradores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no queremos ni tan siquiera diezmar y dar las ofrendas en el alfolí, en el lugar donde estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, ciertamente llegan los devoradores. Y los devoradores pueden ser personas que aparentan ser pobres y necesitados, pero que no quieren nada que ver con Dios. Mientras que en la misma congregación estamos viendo un hermano, una hermana en una verdadera necesidad, porque hay hermanos y hermanas que nunca piden, que nunca dicen qué es lo que les está sucediendo, pero Dios nos revela que están en una necesidad y todos tenemos que aprovechar y decir, Señor, estos son los que tú quieres que yo también ayude. Debemos devolver a esas primeras obras, a esa primera pasión. Tenemos que volver al evangelio no adulterado. ¿Qué es un evangelio no adulterado? Allá vamos a llegar. A lo original que el Señor nos enseñó y que siempre ha querido que enseñemos. Un evangelio de salvación, un evangelio de misericordia, un evangelio de nuevas oportunidades, un evangelio de arrepentimiento y de conversión, un evangelio de santidad. Hoy desafortunadamente se predica todo menos el verdadero evangelio. Se está predicando evangelios de prosperidad, evangelios de que haga las cosas como tú quieres y siempre vas a ser siempre salvo, una vez salvo, siempre salvo. Tómate la copita, haz lo que tú quieras, ve y baila un ratito, ves, eso no es tan malo. Ya quieren llamarle a las cosas malas buenas y a las buenas le llaman malas. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? En ese momento se está adulterando el evangelio del Señor. En primera de Pedro 2, del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidia y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. De segunda de Juan 1, del 7 al 11. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y de hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado
para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó. Dios se apartará de ustedes, pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no les enseña estas cosas, no los reciban en su casa ni los saluden, porque al saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que esas personas hacen. ¿Qué nos dice la palabra? El evangelio del Señor está siendo estorbado, está siendo adulterado, está siendo cambiado. Hoy muchas personas dicen, no, ¿qué cosa? Si él vino, ¿cómo que él vino y se hizo hombre? Entonces él no es Dios. Pero la palabra nos está diciendo aquí, todo el que venga y que te diga que Jesucristo no vino como hombre, todo el que quiera venir y hablarte y decirte que él no es el Señor, que él no es Dios, no lo recibas, porque él vino, se despojó de ser Dios y vino como hombre a padecer por nosotros, porque no había una persona en esta tierra que pudiera hacer lo que solamente él hizo. ¿Qué es él? Él fue el sacrificio perfecto y completo. Yo sé que usted ya lo sabe. Yo sé que ya todos nosotros sabemos que Jesús es el Cordero inmolado, es el sacrificio perfecto, el camino al Padre, el Redentor nuestro, el que nos redime, el que es el mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿por qué nos hemos olvidado de predicarlo? ¿Por qué nos hemos olvidado de estarlo enseñando? ¿Por qué nos hemos olvidado de esta enseñanza? ¿Por qué hemos estado que sin querer dejando que otras personas vengan y por la hambre y la necesidad de nosotros de querer adquirir tanto conocimiento, hemos estado dejando que nos adulteren el evangelio correcto, la doctrina esencial y principal que el Señor nos dejó? Y es que Él vino en forma de hombre, murió como hombre, padeció como hombre, para que a través de Él nosotros podamos alcanzar todas las promesas y la salvación y la vida eterna que Dios tiene para todos nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hoy ya vienen muchos a querer decir, sí, ora en el nombre de Jesucristo, pero Él no es Dios, el Espíritu Santo es la fuerza. No, ya hoy quieren venir con tanto cuento y con tanta historia y quieren venir a querernos enfocar en cosas de hombres y hacernos querernos olvidar de lo que estaba al principio. El humano ha hecho que el reino de Dios y el evangelio de Jesucristo sea complicado sin necesidad. Pero eso sucede a causa de que no se quiere buscar y entender las cosas espirituales. Porque estas no se aprenden con métodos de hombre, sino que se aprenden en la presencia de Dios y de quienes viven una vida espiritual. Al espiritual, el reino y su voluntad les es fácil entenderlo y hacerlo. ¿Qué sucede? Hoy se está queriendo simplemente vivir una vida fácil, un evangelio fácil. Apréndete estos 3, 4 versículos y predícalos desde el altar. Ve a tal instituto y saca un título de pastor y ya vete y renta una iglesia y ahí eres pastor. Y si nos hemos estado sin querer olvidando de que ese no es la esencia. La esencia es tener una relación con Dios y Dios es el que llama. Un instituto no llama a nadie. Un instituto simple y llanamente puede darte un título, pero si no has sido llamado de parte del Señor a hacer y ejercer esa profesión, simple y llanamente estás dando un fuego extraño. Entonces en este día lo que el Señor quiere es que nosotros volvamos al primer amor y ahí en el primer amor nosotros vamos a rescatar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿quién puede entender estas cosas? Es algo sencillo, pero yo sé que de alguna manera esta palabra está llegando a donde tiene que llegar y solamente lo van a entender la gente que son espirituales. Así que si nosotros lo que tenemos es que procurar mantenernos en la espiritualidad, tenemos que procurar mantenernos entendiendo las cosas espirituales y no querer las cosas naturales, las cosas que el hombre nos da. Primera de Corintios capítulo 2 del 14 al 16 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Sí, calla, kenda rapasaya. Pues las consideran una tontería. Voy a reírme en este momento porque esto es lo que está sucediendo en muchos lugares. Las personas llegan a la iglesia y cuando llegan y comienzan a hablarles del evangelio correcto, de la salvación, del arrepentimiento, del cambio, de la transformación, del amor, de la gracia, del poder, de la unción, de los milagros, de señales, de los prodigios, de prepararnos, de limpiarnos, de santificarnos, de que el Señor viene pronto, toman eso como que es algo demasiado sencillo. Hay momentos en que personas se han burlado de muchos predicadores porque vienen con estos mensajes tan sencillos, tan originales, de la gracia y del favor y de la misericordia del Señor, que salen de las iglesias y dicen, yo tengo que buscarme otro lugar donde me enseñen más, porque esto aquí es lechita y no me están dando bistec.
quiero decirle que una persona que no es espiritual, aunque le den un bistec, lo va a botar y lo va a vomitar. Porque la persona que es espiritual se come estos mensajes como que fueran el mejor bistec y la mejor comida que en su vida se hayan comido. Porque dice, estamos volviendo a la esencia, estamos volviendo al principio, estamos volviendo a lo que el Señor quiere. Porque hoy en día, sin querer, nos hemos estado desviando. Dice la palabra que los que no tienen el Espíritu de Dios consideran las cosas espirituales como una tontería. Dice, y tampoco las pueden entender porque no tienen al Espíritu de Dios. Sin embargo, dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Aleluya, levante la mano ahí y diga, yo soy de los que tengo el Espíritu de Dios y de los que entiendo todo lo que es espiritual. Comienza a declarárselo a su propia vida. Porque los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Nadie te va a entender si tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú le hablas cosas espirituales. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no te puede entender. El que no quiere entender no te va a entender. Aunque tú quieras abrirle la cabeza en dos, no te va a poder entender. Porque para poder entender las cosas espirituales, la persona tiene que llegar a ser espirituales. Imagínate que en una ocasión Pablo tuvo que decirle, yo no he podido hablarle como espirituales porque todavía son carnales. Porque todavía siguen entre ustedes con celo, con disensiones, con pleito, con murmuración, con chisme, buscando todo tipo de problemas. Y están ¿qué? Olvidándose de la esencia. Entonces lo que le está diciendo, dice, la Biblia dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Y quién puede darle consejos a él? Pero nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, pensamos como Cristo piensa. La única manera de nosotros poder entender las cosas espirituales es teniendo el Espíritu Santo. Es queriendo y es diciendo, yo quiero entender las cosas de Dios. Yo quiero mantenerme con las cosas de Dios en mi vida. Tenemos que procurar vivir no de emociones, es verdad, sino de convicción. Pero no podemos ni debemos dejar ir la experiencia del primer amor, la pasión, la compasión, para que todo lo demás que hagamos sea el complemento y todo sea agradable a Dios sin que tenga Él que reclamarnos nada. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Nosotros somos los encargados de decirle, Señor, ayúdame a interpretar tu palabra, ayúdame, Señor, a entenderla. Hay que volver al principio. Nuestro objetivo principal debe ser retener lo aprendido del Señor, ser tocados, llenados, pero también transformados. Muchos, mire esto, que esto me recalcó mucho el Señor mientras estaba orando. Muchos son tocados, pero no todos son transformados. Aleluya. Solo el ser transformados a la imagen del Señor nos garantiza la entrada al reino de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor como por el Espíritu del Señor. Aquí no dice que estamos siendo transformados por la letra. Aquí no dice que estamos siendo transformados por enseñanzas humanas. Aquí no dice que estamos siendo transformados por un instituto bíblico. Aquí no dice, ve a ningún lugar para ser transformados a mi imagen. Yo te voy a dar 10 pasos para que seas transformado a mi imagen. Aquí dice que la única manera de nosotros poder ser transformados a la imagen del Señor es de gloria en gloria a causa de la obra que el Espíritu Santo de Dios esté haciendo en cada uno de nosotros. Los 10 leprosos estuvieron delante del Señor y Él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, son sanados, en el camino van a ser sanados. Y cuando fueron todos, 9 se fueron a presentar allá ante el sacerdote porque tenían sacerdote, pero nunca regresaron a darle gracia al Señor. Uno que no tenía sacerdote porque era samaritano, vino delante del Señor y le dio gracias, pero no solo le dio gracias, sino que también fue salvo. Ese no solamente fue sanado, sino que también fue transformado. ¿Por qué? Porque simplemente entendió las cosas espirituales, entendió a dónde debería de presentarse, a dónde él tenía que ir. Muchos tocaban a Jesús, pero solo una mujer con flujo de sangre fue sanada y fue salvada y transformada por su fe. ¿Qué tú quieres ser hoy?
de los que tocan y tocan a la puerta y llaman y ora, intercede y ayuda, pero al final terminas cansado porque no tienes una relación con el Señor y sin querer se fue enfriando el amor y te olvidaste de las primeras obras, o quieres ser de los que verdaderamente siguen siendo transformados porque no solamente tocas, sino que tienes el amor, la fe y la pasión para todavía mantener la fe. Jesús estaba en la casa de Marta y de María, pero solo María se dio cuenta de lo que era necesario. ¿Cuánto nos vamos a dar cuenta en esta hora de lo que verdaderamente es necesario? Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres, haciendo muchas cosas, pero entonces, ¿qué escogió María? Dijo, espérate, mi Señor está aquí. Yo quiero estar a sus pies, yo quiero escuchar la palabra. Y cuando llegó el momento, el Señor la defendió y le dijo, Marta, turbada y cargada con muchas cosas, solo una cosa necesaria y ella la escogió y no se le será quitada. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros cuando perdemos el primer amor no nos damos cuenta de que necesitamos estar a los pies del Señor. Nosotros necesitamos día a día el arrepentimiento y la conversión van de la mano. No podemos creer en ningún momento que porque los siglos están cambiando, el reino y la palabra también cambian o dejan de ser. Porque está escrito que todo pasará, pero la palabra no pasará. Lo que pasa es que hoy se ha estado buscando la manera de adaptar la palabra al antojo del hombre, en vez del hombre adaptarse a la palabra y ser trabajado por ella y el Espíritu Santo. Sí, muchos sutilmente están buscando una comodidad y están sin darse cuenta y sin que muchos se den cuenta, descuidando y no se han fijado de que ya les falta el Espíritu Santo, de que ya no hay cambio, de que ya no está habiendo transformación. Y eso entonces ha ido apagando el amor de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy en día ya nadie quiere adaptarse, nadie quiere sujetarse a la palabra, sino que cada uno quiere adaptar la palabra a su antojo y a su conveniencia. El Señor viene por una sola iglesia. El Señor no viene por tal congregación X y por Y. El Señor viene por toda una iglesia completa que llega a estar en una unidad que forma el cuerpo completo de Cristo. Y la única manera que nosotros podemos llegar a eso es todos estando en ese primer amor. No importa cuánto estemos trabajando, tenemos que volver al primer amor. No dejar de hacer una cosa porque esas cosas que estamos haciendo le están agradando al Señor, pero tenemos que volver al primer amor. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Tenemos que volver a la presencia de Dios, a buscar lo que hemos perdido, lo que verdaderamente necesitamos. Mira lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 20. Conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Hoy quiero decirles que yo no sé si usted recibió esto antes, pero yo lo recibí en este día de una manera diferente, este mensaje. Y lo que me habló, se lo voy a leer literalmente como lo anoté. Si analizamos este versículo, cuando perdemos la esencia, cuando perdemos el primer amor, Dios nos tiene que tratar como personas que tenemos que volver a arrepentirnos, como si hubiéramos perdido la salvación, como que nos hayamos extraviado, como si no nos hubiéramos dado cuenta de que hemos perdido completamente la esencia y la gloria y como que hemos vuelto a ser como impíos nuevamente. Y si no nos damos cuenta, creyendo que tenemos todo lo correcto, podemos estar muy lejos de Dios. El Señor habló a mi espíritu a través de esta palabra y me dijo, llega un punto que el que pierde el primer amor y deja de hacer las primeras obras y se olvida de las cosas que son principales y de las cosas a las que debe volver, que son del principio, es como que verdaderamente se alejaron de mí, como que ya no están en mi presencia, como que tienen que volver a arrepentirse y es como que tiene que volver completamente al principio. Tiene que dejar de hacer las obras que está haciendo que lo han alejado de mi primer amor. Dios está diciéndole aquí la palabra, arrepiéntete. Dios no está hablándole aquí esto a la gente impía del mundo. Dios le está hablando a una iglesia. Le está diciendo,
Te aconsejo que vuelvas y que compres oro refinado, sabiduría, que compres vestiduras blancas, santidad, que busques colirio para tus ojos. La unción, la visión te necesita ser restaurada. Dios lo que está diciendo es, vuelve a las primeras obras. Te tienes que arrepentir, te tienes que volver a convertir, tienes que volver a dar ese paso, ese cambio. Una persona que se arrepiente pero no se convierte verdaderamente no va a lograr nada. Pero una persona que se arrepiente, que está en el primer amor, si lo pierde, simple y llanamente tiene que entonces volver a arrepentirse y volver al primer amor y volver a comenzar a hacer las primeras cosas para que no se cumpla la palabra cuando dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Porque a eso también es lo que se refiere la palabra. Que nosotros, cuando perdemos el primer amor, en vez de ser de los primeros, seríamos como los últimos porque tendríamos que volver a arrepentirnos y volver a comenzar de nuevo. Vuelve al primer amor. No se trata de cuán activos nosotros estamos, sino de cuán efectivos somos al estar enfocados en la verdad y en la voluntad de Dios. Filipenses 2:21 dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Tenemos que volver al principio, a lo principal, a lo verdadero, al evangelio de verdad, al evangelio de arrepentimiento, de salvación, de transformación, de amor, de vida, de poder. He terminado lo que es como tal la enseñanza. Pero quiero que nosotros reflexionemos un poquito en todo lo que se está hablando, en mucho contenido. Ciertamente que sí, es bastante contenido, es bastante palabra, parece muy sencillo, pero como les dije hace un poquito atrás, nosotros somos los que complicamos muchas veces el evangelio, queriendo buscar palabras rebuscadas, cuando el mismo Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con palabras rebuscadas, ni aprendidas, ni memorizadas, vengo a ustedes con un evangelio sencillo, con un evangelio de salvación, con un evangelio, arrepiéntete, conviértete, date cuenta de que has pecado, de que has fallado. Y nosotros tenemos que volver a ese evangelio. Para nosotros volver a arrepentirnos, convertirnos nuevamente, seguir siendo transformados, porque sin querer, por estar enfocado en muchas otras cosas, nos hemos olvidado y desconectado del primer amor. Y hoy Dios nos está diciendo, arrepiéntate para que puedas hacer que otros también puedan arrepentirse.